Entonces, para este ejercicio tenemos que encontrar el voltaje de la resistencia 3 aquí. Por eso vamos a utilizar la metodología de la superposición. Entonces, vamos a simplificar el circuito en tres casos para encontrar este voltaje. El caso 1, vamos a apagar las fuentes de voltaje VF2 y VF3. Entonces, vamos a apagarla y solo vamos a quedar esta fuente de voltaje VF1 que está aquí. Y cuando apagamos estas dos fuentes, tenemos este circuito. En este circuito podemos ver que aquí hay un cortocircuito, entonces no hay voltaje entre aquí y aquí. Y podemos ver que aquí y aquí es el mismo nudo. Entonces, si no hay voltaje aquí, es decir que no hay voltaje aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces, el voltaje que buscamos de la resistencia 3 aquí, en este caso, en el caso 1, es igual a 0. Vamos a ver en el caso 2, aquí quedamos solamente la fuente de voltaje F2, este fuente de 12 volts, y apagamos estas dos fuentes. Entonces tenemos este circuito. Aquí es la misma cosa que en el caso 1. Hay un cortocircuito. Entonces entre los dos puntos no hay voltaje porque no hay nada en este lugar. Y aquí es el mismo nudo, entonces en este nudo no hay tampoco voltaje. Voltaje es igual a 0. Entonces por el caso 2 también el voltaje es igual a 0. Y último caso, porque hay tres fuentes de voltaje. Caso 3, aquí quedamos solo la fuente de voltaje 3, que es igual a 12 volts. Y tenemos este circuito. Y en este lugar no hay un cortocircuito porque hay la fuente de voltaje. Y en los dos puntos hay un voltaje de 12 volts porque es la fuente de aquí. Entonces, todo aquí es el mismo nudo y hay un voltaje de 12 volts. Entonces, el voltaje de la resistencia R3 es igual también a 12 volts. Ahora vamos a utilizar la superposición y esta metodología nos dice que el voltaje de esta resistencia R3, este voltaje, es igual a la suma del caso 1, caso 2 y caso 3. Y cuando hacemos la suma tenemos 0 más 0 más 12 volts es igual a 12 volts. Ahora, teniendo en cuenta unos cálculos más acercados a lo que sería la simulación, tenemos que en el caso 1 vamos a hacer la reducción de estas dos resistencias, y aquí vamos a usar, tenemos en cuenta que estas son las fórmulas según la de Ohm para sacar lo que es voltaje y lo que es corriente. Y en este caso, como nos damos cuenta que es un circuito resistivo, vamos a usar esta que es para sacar el voltaje cuando es un divisor de voltaje. Ok, teniendo en cuenta, aquí hacemos la reducción, tenemos que es 1 sobre 10 más 1 sobre 10 y nos da una resistencia de 5000 ohms. Y como dije anteriormente, usamos la fórmula para divisor de corriente y tenemos este resultado que el caso 1 nos da 4 volts. Y asumiendo que esta está en paralelo con esta, entonces tenemos que el voltaje ahí y el voltaje en R3 es el mismo, viene siendo 4 volts. Entonces, en el caso 2 hacemos lo mismo, reducimos estas dos resistencias, tenemos que ya tenemos el cálculo, entonces sabemos que son 5 ohms, y lo mismo,
es un divisor de corriente, por lo tanto podemos hacer uso de esta fórmula y nos da que el segundo caso es menos 8 volts, teniendo en cuenta el sentido en el que va la corriente. Como es una bajada, entonces tenemos menos 8 volts porque es una bajada de corriente, de voltaje, perdón. En el caso 3 no tiene mucho análisis, ya que como la resistencia se encuentra conectada justamente a la par de lo que viene siendo la fuente de voltaje, entonces sabemos por deducción que el voltaje que pasa justamente en esta resistencia son 12 volts. Entonces, haciendo lo que es la superposición, que es sumar los tres resultados, tenemos que es 8 volts, cosa que no concuerda. A lo último, todos esos cálculos concuerdan si se hace la simulación por cada caso separado. Los cálculos están bien. El detalle está en que a la hora de hacer este cálculo no concuerda con lo que la simulación dice, y esto se complementa con lo que se explicó aquí en este caso, con lo que explicó mi compañero Maxim. Entonces, esto es un cálculo para poderlo ver en la simulación, y ese es el cálculo real de lo que nos debería de dar. Gracias. Bueno, para mi simulación voy a usar Proteus, que es un software de simulación y diseño electrónico que permite crear, analizar y probar circuitos antes de construirlos físicamente. Aquí ya tengo mi proyecto. Voy a entrar.
Bueno, ya tengo aquí el circuito completo con las 3 fuentes y las 3 resistencias de 10 kilo ohms. Y bueno, voy a correr el circuito. Ok, completo, tengo un resultado de 12 positivo. Ahora voy a hacer cada uno de los casos por separado. Voy a ir apagando cada una de las fuentes para ir comprobando los resultados. Ok, este es el primer caso, así quedaría con esta fuente encendida de 12 volts. Ahora voy a correrlo. Ok, me da un resultado de más 4 positivo y voy a comprobarlo con el cálculo que se realizó. Ok, el caso 1, 4 positivo. Entonces está bien. Ok, ahora voy a hacer el caso 2. Muy bien, así es como quedaría el caso 2 con esta segunda resistencia encendida. Aquí voy a editar 12 volts. Ok, ahora voy a correrlo. Ok, me da un resultado de menos 8 en negativo. Ahora voy a comprobarlo con acá, con el cálculo. Ok, caso 2, menos 8. ¿Está correcto el resultado? Ok, bueno, ahora voy a realizar el caso 3, el último, con la tercera fuente encendida. Ok, aquí ya tenemos el último caso, el caso 3, con esta fuente de voltaje encendida. Voy a editarlo a 12 volts. Ok, ahora voy a encender el circuito. Ok, me da un resultado de más 12. Voy a comprobar con el cálculo. Y sí, 12 se mantiene. Ok, caso 3. Ok, efectivamente nos da ese resultado y pues sumando todo, el 4 menos 8 más 12 nos da un resultado de 8 volts. Y eso sería todo.